Bien, módulo de un número complejo y complejos conjugados. Bien, yo tengo el siguiente número complejo en forma binómica. Lo represento, ¿sí?, en los ejes, en el plano complejo. La primera componente es la real, 2, la segunda componente es la imaginaria, 3, los 1, pero ahora va a estar asociado a un vector. A un vector que parte desde el origen. ¿Qué es un vector? Una flecha orientada. Bien, eso lo tendría que desarrollar más, pero ahora no hay tiempo. Bien, ¿cómo saco el módulo? El módulo es lo que mide ese vector. Lo que mide desde el origen hasta el punto que forma el número complejo, ¿no? ¿Cómo calculo eso? Con la fórmula que tengo acá, ¿sí? ¿De dónde sale esa fórmula? Aplicando el teorema de Pitágoras, que la hipotenusa al cuadrado era igual a la suma del cuadrado de los catetos. Bien, pero eso para más allá ya lo tendrían que saber. Bien, entonces yo quiero sacar el módulo de este número complejo. Entonces va a ser la raíz cuadrada de lo que vale la componente real, 2. Acá está mal, porque era al cuadrado cada uno. 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, que es lo que vale la componente imaginaria. Acá no se pone la i, ¿de acuerdo? Va sin la i. Y calculo 2 al cuadrado, 4, más 3 al cuadrado, 9. Entonces el resultado va a ser la raíz cuadrada de 9 más 4, 13. Este es el módulo de este número complejo, ¿sí? Y el conjugado es muy sencillo también. El conjugado, la parte imaginaria va a quedar con el mismo número, en este caso 2, perdón, la parte real queda con el mismo número, y a la parte imaginaria le cambio el signo, ¿sí? La parte imaginaria va a valer menos 3i ahora. ¿Se entiende? El conjugado se expresa la z y arriba se le pone un palito como si fuera un segmento. Y el módulo con las barras de módulo. ¿De acuerdo? Espero que haya quedado claro. Forma polar o trigonométrica de un número complejo. Tengo representado el siguiente complejo en forma cartesiana, ¿no? Primera componente real, componente imaginaria. Bien, y voy a ubicar ciertos parámetros, ¿no? El ángulo que forma el vector con el eje real o de las X lo vamos a llamar alfa. Yo sé que ustedes lo tienen llamado de otra forma, pero bueno, alfa. Esto que está acá, que es el vector, es el módulo del número complejo, ¿no? Bien, este lado que está acá, ¿sí?, es la amplitud de A, ¿sí? Sería A menos 0, 0. Y este lado de acá es la amplitud de B. Si yo proyecto B de este lado, entonces tengo el siguiente triángulo rectángulo. Tengo que recordar las razones trigonométricas. ¿Cuál es seno y coseno? El seno de un ángulo es el cateto opuesto dividido la hipotenusa. Y el coseno de un ángulo es el cateto adyacente dividido la hipotenusa. Bien, yo recordando eso puedo pasar a este número complejo que tengo acá a forma trigonométrica, ¿sí? Si yo reemplazo los datos que tengo acá con lo que tengo en mi triángulo, bien, voy a obtener la forma trigonométrica. El seno del ángulo va a ser igual al cateto opuesto, el opuesto es B, ¿sí?, siempre el que enfrenta, dividido la hipotenusa. ¿Qué es la hipotenusa? El módulo del número complejo. Y el coseno del ángulo es el cateto adyacente, A, dividido la hipotenusa, que es el módulo del número complejo. Bien, yo despejo B y A de cada uno de las dos ecuaciones y me va a quedar que el módulo por el seno del ángulo, es decir, esto está dividiendo, lo pasé acá a multiplicar,
va a ser igual a b. Y acá pasa lo mismo. Esto que está dividiendo pasa a multiplicar. Es decir, el módulo por el coseno del ángulo va a ser igual a. Bien. Entonces, este número yo lo puedo expresar de la siguiente manera. Z va a ser igual a la componente en A. ¿Cuál es? Esto, ¿no? El módulo de Z por el seno del ángulo. ¿Sí? Y la componente la componente en A es esta, por el coseno del ángulo. El módulo de Z por el coseno del ángulo. ¿Sí? Y la componente en B es el módulo de Z por el seno del ángulo. ¿Sí? O si no, la forma más práctica es si yo lo tuviera en forma binómica. Si yo lo quiero expresar en forma binómica, esto sería el módulo de Z por el coseno del ángulo más el módulo de Z por el seno del ángulo. Pero acá le tengo que agregar la i de imaginario, ¿sí? Por lo general en los libros se utiliza esto, que es la que vamos a utilizar nosotros, ¿sí? La forma trigonométrica, ¿sí? Entonces la fórmula que yo me tengo que acordar es esta que está acá abajo, ¿sí? Esta fórmula que está acá es la forma trigonométrica de un número complejo. ¿De acuerdo? O sea que ya tengo una más. Tengo forma binómica, tengo forma cartesiana y ahora tengo forma polar o trigonométrica de un número complejo. Las tres llegan a lo mismo, ¿de acuerdo? Lo único que tengo que acordarme esta fórmula y después tendría que acordarme la fórmula del módulo y la fórmula de cómo, si yo me piden hallar el ángulo este de acá, ¿de acuerdo? Que ahora lo vamos a ver con ejemplos. Bien, veamos los siguientes ejemplos de los ejercicios. Primera parte, me pide que halle el módulo de un número complejo, ¿sí? Ya me lo den en forma binómica o forma cartesiana, es lo mismo, ¿sí? Para hallar el módulo, ejemplo, el 6, no, lo que tengo que acordarme es la fórmula, que el módulo de cualquier número complejo es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, ¿sí? Entonces, el módulo de este que tengo yo acá es la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más menos 3 al cuadrado, ¿sí? Entonces, el módulo va a ser igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado, 25, más menos 3 al cuadrado es 9 positivo. A no confundirse y poner menos, ¿eh? Nunca va a haber una resta acá. Porque 3 por 3, ¿se acuerdan qué? Lo voy a poner acá abajo. Menos 3 al cuadrado es lo mismo que decir menos 3 por menos 3. Entonces yo hago 3 por 3, 9, menos por menos, más, ¿sí? Nunca me puede dar un número de exponente par, un número negativo, ¿sí? Nunca me puede dar como resultado, por eso se inventaron justamente los complejos, ¿sí? Entonces z va a ser igual a la raíz cuadrada de 25 más 9, 34, ¿no? Si no me equivoco. Como 34 no me da un número entero, si yo calculo la raíz, ese es el resultado del módulo. 6. Pasemos al siguiente. El 7 me dice, hay infinidad, ¿no?, de casos donde dos números complejos distintos tienen el mismo módulo. Infinidad de casos, ¿sí? Piénsenlo, no es tan difícil esa pregunta. La 8 me pide que haya el conjugado, ¿no? Z es igual a menos 2 menos 4i. En mi caso, el conjugado lo único que tengo que hacer es a la parte imaginaria cambiarle el signo. Entonces z conjugado va a ser igual a menos 2 más 4i, ¿sí? La parte real mantiene el signo. Así de sencillo es el 8. El 9, y el más complicado de todos, por ahí, no te pide representar, sino que te pide pasar un número, te lo da en forma binómica, ¿sí? Y te lo pide pasar a forma trigonométrica. Para eso lo primero que tengo que hallar es el módulo. Para ello tengo que acordarme la fórmula. Parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado
Entonces el módulo va a ser igual, en mi caso, la raíz de 7 al cuadrado más menos 4 al cuadrado. ¿Sí? Recuerdo que acá nunca pongo la i, ¿eh? Es igual a la raíz de 49 más 4 por 4, 16. En este caso me va a dar 65, perdón. La raíz cuadrada de 65. ¿Por qué puse 64? 65. ¿Sí? Bien, y este es el módulo, me lo tengo que acordar. Una vez que tengo el módulo, tengo que hallar lo que llamamos el ángulo, ¿sí? ¿Cómo se halla el ángulo? Yo no le di la fórmula. Es el arco tangente de B sobre A, es decir, de la parte imaginaria dividido la parte real. Entonces yo tengo que hallar el ángulo. El ángulo va a ser el arco tangente de la parte imaginaria. ¿Cuánto vale en este caso? Menos 4. Dividido la parte real. ¿Cuánto vale en este caso? 7. ¿Sí? ¿Cómo calculo esto? Con la calculadora, obviamente. ¿Sí? Entonces el ángulo va a ser igual. Yo agarro la calculadora y toco el botón Shift, que está en la esquina derecha. En la esquina izquierda, perdón, arriba. Acá arribita en la esquina izquierda, yo sé que no se ve muy bien, pero a ver, lo acerco, ese que está ahí, el botón Shift, ¿no? Una vez que toqué el botón Shift, toco tangente y me va a aparecer de la siguiente forma: Shift, tangente, me va a aparecer tan a la menos 1, ¿sí? No sé si se ve. Una vez que me aparece así, abro paréntesis y pongo la cuenta que tengo ahí. En mi caso tengo menos 4 dividido 7 y cierro el paréntesis, ¿sí? Te tiene que quedar así. No sé si se ve bien ahí. Y toco el igual. Te da 29,74 negativo. Menos 29,74 y así un par de números más. ¿De acuerdo? Negativo. ¿Por qué me da negativo en este caso? Yo lo que tengo, y acá es lo que quiero que quede claro, armo mi eje cartesiano, ¿no? Si yo tuviera que representar este número, 7 en la parte real, 7, ¿sí? Y en la parte imaginaria, menos 4, ¿sí? Esto sería algo así, más o menos. Por acá, trazo el vector, ¿sí? Y este sería mi número. Cuando yo hallo el ángulo, la calculadora me halla el ángulo que forma el vector con el eje X, que sería este, para acá. ¿Sí? Por eso me da negativo, porque los ángulos se miden para el otro lado, ¿de acuerdo? Los ángulos se miden para este lado, no para acá como mide la calculadora, ¿sí? Este angulito que me tiró acá la calculadora, yo para que me dé el ángulo real, el que yo necesito, le tengo que sumar 360, ¿sí? Depende del cuadrante donde esté. Ahora no lo vamos a trabajar, esperemos que lleguemos a clase y se lo explico bien. Pero por eso me da negativo, no es que esté mal que te dé negativo. Entonces mi ángulo me dio casi 30, ¿sí? 29,74. Pero el ángulo real, yo en este caso le tendría que que sumar 360 para que me dé el ángulo real, que es de 330 grados. Coma 25, pongámosle, ¿sí? Si le queremos poner la coma. Pero la forma de hallar el ángulo es así. Es el arco tangente de la parte imaginaria, ¿sí? Dividido la parte real, ¿sí? Ojo que acá sí influye el negativo, no como acá que siempre te da positivo porque está al cuadrado. Ojo con eso, ¿sí? ¿El ángulo te puede dar negativo? Sí, tranquilamente, ¿de acuerdo? Bien, y una vez que ya sé el ángulo, ¿sí? Y ya sé el argumento, yo puedo armar la forma trigonométrica. Tengo que acordarme la fórmula. La forma trigonométrica era el módulo por el coseno del ángulo más el módulo por el seno del ángulo y le agregaba la i, obviamente, ¿sí? Entonces en este caso me va a quedar en forma trigonométrica el módulo que me dio raíz de 65 por el coseno del ángulo, pongámosle menos 29,74 más el módulo raíz de 65 por el seno de menos 29
3,7 y le agrego la i, ¿sí? Tengo que agregarle la i, muy importante que le agregue la i al segundo término, si no le agrego no es un número complejo. Bien, recuerdo, para pasar de binómica a trigonométrica tengo que hallar el módulo, con la fórmula del módulo, tengo que hallar el argumento, perdón, el ángulo, con la fórmula del ángulo, que es esta, arco tangente de B sobre A, ¿sí? Que se calcula, ya lo enseñé, si no pueden volver a verlo. Y una vez que haya el ángulo, lo reemplazo en la forma trigonométrica y lo pasé al número a su forma polar o trigonométrica. Bien, y acá ya me lo da en forma polar, ¿sí? Perdón, me lo da en forma así, polar o trigonométrica, y lo tengo que pasar a forma binómica. ¿Cómo es esto? Muy fácil. Hago la distributiva acá, para eso voy a necesitar la calculadora, ¿sí? Lo voy a hacer acá. Me va a quedar el número en forma binómica, me va a dar 1/2 por el coseno de 30 en la primera. Entonces agarro en la calculadora y pongo 1 ABC 2 por el coseno de 30 grados. Y me da un número, 0,43 me dio a mí. Ese es el primer valor, 0,43 más 1/2 por el seno de 30. 1/2 por sin 30 igual 0,25 i. Y ahí sí lo pasé. Tengo que hacer la distributiva acá, nada más, ¿sí? Multiplico lo que está afuera por esos dos valores. Tienen que acordarse que los botones seno, coseno y tangente están acá. Sin es seno, cos es coseno, tan es tangente. ¿De acuerdo? Así de sencillo esta parte. Vamos al último, que por ahí... Bien, en el último punto me da un gráfico y me pide su expresión binómica, ¿sí? Si yo me fijo en la expresión binómica, me tengo que acordar que esta es la parte real y esta va a ser la componente imaginaria, ¿no? Entonces el punto A, la parte real, ¿cuánto vale? -3. Más la componente imaginaria, que vale raíz de 3. Bien, así de sencillo está puesto. Y acá me pide la componente real y componente imaginaria, y solo me da el ángulo y el valor del módulo. ¿Cómo hallo las componentes? Y yo lo puedo expresar a esto en forma, ¿qué forma? Trigonométrica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo el ángulo y el módulo. Entonces, yo sé que la forma trigonométrica de este que tengo acá va a ser igual al módulo, la raíz de 2 por, ¿no? Primero era el coseno del ángulo. En este caso, pi cuartos. Más el módulo, raíz de 2 por el seno del ángulo, que en este caso es pi cuartos, y tenía que hacer las cuentas y pasaba. Pero ¿cuál es el problema acá? Que tengo el ángulo en radianes. ¿Cómo lo paso a ese ángulo en radianes? ¿Sí? Ese ángulo, que en este caso es pi cuartos, que está en radianes, ¿cómo lo paso a sexagesimal? Es decir, a grados, ¿sí? Entonces voy a multiplicar a ese ángulo por 180 y sobre pi, ¿sí? ¿Para qué? Cancelo los pi, este de acá se cancela con este, y me va a quedar 180 dividido 4. 180 dividido 4. Entonces, agarro la calculadora y hago 180 dividido 4 y me va al ángulo, en este caso 45 grados, ¿sí? Entonces, vuelvo acá y en lugar de poner pi cuarto, pongo 45 y acá también voy a poner 45, ¿sí? Eso es lo único que molesta de este ejercicio. Y después resuelvo. Raíz de 2 por el coseno de 45 me va a dar 1 más raíz de 2 por el seno de 45. Raíz de 2 por el seno de 45 también me va a dar 1. Pero le agrego la i. Y ahí lo pasé en forma binómica al ejercicio B, perdón. Al ejercicio B. ¿Sí? Lo único que se complica acá es eso. Recuerden de esto. Para pasar de radianes a sexagesimal tengo que multiplicar por 180 sobre pi. Así se cancelan los pi y hago la división que quedó
y así de sencillo se pasa.